¿Y si todo lo que crees que te define no es lo que Dios ve en ti? Hoy no venimos a hablar de la mujer que el mundo espera, venimos a revelar la mujer que Dios soñó. Hoy el programa es muy especial. Comenzamos el mes de junio, donde se celebra a la figura paterna, a los padres, a los hombres, ¿verdad? Que tienen el gran privilegio de amar a sus hijos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy cerca del corazón, que esperamos te traiga paz, soluciones y también mucha información acerca de tu rol como padre, como varón. Aquí, sanar la herida paterna. ¡Uy, qué bueno tenerte aquí, Rosy! Es un honor para mí estar aquí y sobre todo en estos tiempos poder hablar de este tema tan importante. Exacto. Así que gracias por invitarme. Gracias. Siempre se celebra la mamá, ¿verdad? Sí. Y la mamá es lo máximo, la reina del hogar, qué sé yo qué. Y papá también a veces, pues, el héroe, pero como que de papá no hablamos mucho porque... No sé si... Es el héroe invisible. Exacto, es el héroe invisible o muchas veces como que se nos olvida reconocer quiénes son ellos, lo que aportan, lo que significan para la familia y muchas veces pensamos que la única que sabe amar, perdonar, tener misericordia es mamá y dejamos a papá a un lado. Pero sin embargo, queremos hablar de algo muy cerca del corazón, algo que muchas veces no hablamos porque es un tema difícil. Sí. Y es cuando papá, en vez de ser el héroe que nosotras soñamos, o puede ser que lo sea, ¿no? Pero ha causado algunas heridas en nuestro corazón. Sí. Que no eran esperadas, que nunca las pensamos. Porque, pues dicen por ahí que el papá es el primer novio de una niña, ¿eso es verdad? Es así, es el vínculo primario más importante. ¿Más que la mamá? No tanto más que la mamá, pero de manera profunda lo que significa, ¿verdad? Diríamos que a la par con la mamá, pero su impacto es mayor en el sentido de cómo la figura paterna, o sea, cada uno simboliza, tiene una función diferente, pero la figura paterna es esa figura de protección, y no solo eso, sino de guía, de disciplina, de toma de decisiones, de seguridad, de confianza y de valentía. Y cómo esa figura paterna moldea tu personalidad, tu carácter, viene haciendo parte de ti misma, como un símbolo interno, una parte de ti misma que te moldea alrededor de toda la vida, de las etapas de desarrollo. Entonces ese símbolo, o sea, en la psicología estudiamos mucho lo que es cómo la figura materna y paterna, en las experiencias tempranas que tenemos con cada uno, en el caso del papá, la experiencia o no experiencia, sea ausencia o conexión que tengamos con esa figura, viene haciendo parte de nuestro yo. Y cómo eso entonces nos moldea en nuestra personalidad y a raíz de ese símbolo, entonces somos valientes, estamos seguras, tenemos esa seguridad, esa protección, esa gallardía para enfrentar la vida, para enfrentar los peligros, para tomar decisiones, para tener disciplina, para caminar, incluso para creer en Dios. Entonces, la figura paterna, incluso en eso se ha investigado cómo si hay un impacto con la figura paterna, hay una desconexión con lo espiritual también. O sea, nos vamos hasta esa dimensión. Con razón la Biblia dice que los hombres son los sacerdotes del hogar. Exacto. Wow, no sabía que pudiera la figura paterna llegar a tener un impacto tal, porque a veces vemos al padre como el proveedor, el que pues no, si hay una cucaracha nos defiende, cosas así, pero no lo vemos como que es el que, que puede en realidad marcar en la vida de los hijos seguridad y hasta tener efecto en la vida espiritual. Porque fíjate, a nivel de la psicología, lo que hemos estudiado es que la madre
el vínculo con la madre desde el nacimiento, desde el vientre, es un vínculo afectivo donde hay una conexión completa y entendemos lo que es ser amadas. Pero entonces el padre simboliza esa parte de cómo enfrentar el mundo. O sea, cómo él es parte de ese vínculo madre e hija o hijo, pero entonces el padre facilita esa parte de adentro hacia afuera, de enfrentar el mundo, de ver el mundo, de enfrentar los peligros, de conectarse con la realidad, con el mundo y con uno mismo también. Entonces por eso el padre, y por eso me inspiré en poder investigar sobre ese tema. Ya llevo más de 20 años investigando sobre ese tema de manera profunda, porque se trata de poner al padre como invisible. O sea, no se habla del padre. Eso es verdad. Pero sin embargo, la figura paterna está presente en todo en las relaciones, en nuestra personalidad, en nuestra forma de sentir, y de generación en generación es una figura que está ahí, aunque se vea invisible, aunque se sienta que es invisible. Es un legado que nos marca. Wow. Entonces, Inclusive, fíjate si nos marca tanto que el apellido que tenemos es el apellido de nuestro papá. no, Es el apellido de nuestro papá y no el de nuestra mamá, ¿verdad? Es el primer apellido que llevamos. Y en estos días estaba mirando en las redes sociales que o sea, lo que contribuye al hombre en cuando se está formando el bebé es el que teje, por así decir, la placenta, lo que él, ¿verdad?, aporta en el momento de la concepción. Teje la placenta. Yo decía, ¿cómo va a ser? Wow. Tan impactante es, Oh, ¿no? wow. Y cuán importante es que ese bebé que se va formando, en el caso de la madre, queda un poco de él en la mamá y un poco de lo que es la mamá en el bebé. A la verdad que la neurociencia y todas estas cosas que investigan eso es increíble. ¿Y por qué estamos hablando esta información en el día de hoy? Porque Rosy Mesa es una psicóloga clínica de profesión con especialidad en neurociencia, en psicoterapia familiar y tratamiento de traumas, y se dedica a ser un instrumento para la salud mental y sanación. Y hoy queremos de alguna manera encontrar una vía para esa sanación. Ella ha estado trabajando en las comunidades de aquí, de los Estados Unidos, República Dominicana, México también, otros lugares en Latinoamérica. Y hoy en día es la fundadora y directora del Centro Clínico Healing, Therapy and Consultation. Que a lo último de esta plática te vamos a dejar la información por si quieres en algún momento conectarte, buscar, porque no hay nada mejor que sanar las heridas que nos dejan algunas cosas que nunca esperábamos. Pero quiero preguntarte, como este es un programa especialmente para la mujer, ¿cuán importante es un padre para una niña en específico? Porque a veces los papás, y conocí una familia recientemente, están esperando una bebé, y él decía, no, es que esa nena va a ser de ella, yo no tengo nada, o sea, yo no voy a poder hacer cosas con ella. Sin embargo, nosotros le decíamos, no, tú vas a ser su héroe, esa va a ser niña, más bien va a ser tuya, más que de la mamá. Y a veces los padres, los varones, piensan, porque es una niña y es delicada, por las razones que tengan, mi papel es secundario, mamá es primero. Pero no parece ser así por lo que llevamos hablando. No es así. La figura paterna el rol de la figura paterna es vital por lo que representa. O sea, representa ese vínculo tan importante de conexión, y no solamente de conexión en el aspecto afectivo, sino también de guía, de poder moldear su carácter, de poder guiar a la hija, acompañarla, protegerla, de poder entender el mundo. Es una figura que representa esa sabiduría, la disciplina, pero sobre todo esa figura de aprobación, de aceptación, de amor, de guía, de creer en ella misma, de confianza. Entonces la figura paterna representa mucho. Es la manera en que a través de la figura paterna es ese espejo a través de quien vemos el mundo y nos conocemos a nosotras mismas. Y a través de las diferentes etapas de la vida, el rol de la figura paterna
al igual que la materna también, va cambiando, ya sea cuando es una niña, ya cuando es una niña, en esas necesidades de apego, de ser conocida, de ser abrazada, de ser guiada, de ser amada. Esa presencia de la figura paterna es muy importante para que la niña pueda sentirse segura. Ya cuando es adolescente, esa figura paterna es esa figura de guía, de poder entender sus emociones, de poder atravesar los desafíos, de poder incluso estudiar, aprender cosas nuevas, de poder desarrollarse en todos los aspectos. Y ya como adulta, es esa figura que nos ayuda a poder escoger la persona adecuada, esa figura adecuada o la pareja adecuada. Y el impacto es mayor durante la adultez o como la mujer adulta, porque ahí entonces se manifiesta la manera en que hemos integrado esa figura paterna, porque ahí vamos viendo ya como mujer adulta cómo se proyecta la imagen que tuvimos de nuestra figura paterna y cómo inconscientemente eso nos va moldeando para escoger nuestra pareja y la manera que criamos a nuestros hijos y cómo vemos a los hombres, cómo vemos nuestros propios hijos, cómo nos conectamos con ellos, qué tipo de vínculos o relaciones creamos con nuestra pareja. Entonces es demasiado profunda. Sí, al hablar de la sí. figura paterna es un viaje introspectivo que nos ayuda a entender quiénes somos nosotros mismos. Y que es algo que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Exacto. Porque papá es el primero que te nota, ¿verdad? Si estás bonita, si esto, los primeros halagos vienen de papá. Exactamente. Así que, y cómo eso impacta nuestra vida, eso es increíble, es increíble. Te quiero preguntar, ¿qué cosas pueden causar Okay. una herida entre un padre y una hija? Algo muy importante y es que ya esto es digamos que es una condición de la humanidad, es un fenómeno que desde tiempos antiguos se ha ido viendo lo que es la ausencia de la figura paterna. Pero en esta parte de lo que es la herida paterna, le llamo la herida paterna al dolor y el vacío que se causa a raíz de ya sea ausencia emocional y física de la figura paterna. Y en esa ausencia emocional y física puede ser por abandono, puede ser por divorcio, puede ser que el papá esté presente en la casa físicamente, pero está ausente emocionalmente, es como que estuviera ahí, pero no está, es una figura ausente, y también está por muerte, o sea, un padre que murió, eso también nos deja ese vacío, ese dolor. También por traición, por alguna traición, que la hija se sienta traicionada, rechazo, también en la parte del rechazo. Y también otra de las causas puede ser el abuso, o sea que el padre, aunque está presente, resulta que la figura que tiene que protegerte es la figura que te causa algún abuso físico, Que te emocional hace heridas, o sexual. que te hiere, que te habla feo, Exactamente. usa malas palabras, que todo lo que tiene para ti es en vez de halagos, son palabras hirientes. Exactamente. Nunca te nota, nunca haces nada bien, para él Exacto. siempre todo está mal, nunca llegas a la expectativa o lo que sea. Exacto. Y la negligencia de que no, como lo decía anteriormente, la ausencia emocional, está esa negligencia de que estoy ahí, pero no conecto contigo. Incluso la falta de conversación entre un padre y una hija puede causar una herida, porque Claro entonces que hay un vacío. Hay un vacío donde no me siento escuchada, no me siento entendida, no me siento conocida, y eso entonces tiene un impacto en que la necesidad de ser conocida, de ser aceptada, se hace profunda, y es algo que causa ese apego ansioso de querer inconscientemente buscar llenar esa necesidad con los hombres. Y no es que sea negativo, pero de manera inmediata y profunda causa ese vacío, que es un vacío que no se llena, es un vacío profundo, Y infinito. lamentablemente se atraen hacia hombres que en vez de ayudar, lo que hacen es herir más o no sé. Sí, están buscando esa aprobación en alguien más porque su papá nunca la tuvieron. Y es triste cuando esas cosas suceden, muy triste.
Muy triste. Sí, y algo interesante es que de forma inconsciente, que por eso el interés en la psicología, en la figura paterna, de manera inconsciente, entonces aquello que rechazamos, que en este caso aquello con lo que estamos conflictuados, que es el dolor por la figura paterna, por su ausencia, es aquello a lo que nos sentimos atraídos. Y de manera inconsciente elegimos parejas que reflejan esa imagen que tenemos de la figura paterna inconscientemente. Y de ahí se desprende mucho que podemos seguir hablando. Es como una bola de nieve, ¿no? Que se va poniendo más, Sí. más grande y más grande. ¿Cómo puedo yo identificar si yo tengo heridas paternas y que puedo sanar? ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Cuáles son esas cosas que yo sé que son heridas que están ahí, tan profundas, a veces ni me doy cuenta, pero están ahí? Okay. Algo importante, ¿cómo identifico que tengo una herida paterna? Primero es en conexión, observándome a mí misma y viendo cómo yo me siento en interacción con los demás o cómo me siento al pensar en alguna figura paterna. O sea, ¿cuáles son los detonantes? Está esa parte de identificar si, por ejemplo, algo muy notable de que tengo una herida paterna es esa desconfianza extrema en las personas, y sobre todo en los hombres. Esa desconfianza también en mí misma. También está la parte de, alguna de las señales también es esa parte de la inseguridad, de que no me siento segura conmigo misma, no me siento segura en el mundo, en el espacio en que estoy. También la parte de sentir que voy a ser abandonada inconscientemente, o sea, el miedo al abandono. Eso es muy triste, eso es muy duro, vivir así en esa inseguridad. Exacto, es una constante inseguridad, que pudiéramos conectarlo con otras cosas. Pudiéramos decir, si le pregunto a una mujer, ¿por qué te sientes tan insegura? Pudiera conectarlo con otras cosas, un evento, algo que me sucedió, pero cuando vamos al fondo, vemos que hubo un abandono de la figura paterna, y no con eso estamos culpando a la figura paterna en sí, sino la experiencia traumática y lo que ese abandono o ese abuso o ese rechazo representó, creó esa inseguridad, tanto interna como en las relaciones, ¿verdad? Y eso lo noto mucho, esa desconfianza extrema. Entonces, en la parte de la personalidad hay dos extremos. Se crea esa coraza de protección, una personalidad que es muy hiperindependiente. Es ahí que vemos mujeres que son muy, y no es que sea negativo esa parte, pero es esa hiperindependencia extrema, donde no confío en nadie y todo tengo que hacerlo yo misma. Una autosuficiencia extrema. O sea, y esa parte entonces trae lo que es la rigidez, una rigidez psicológica, donde las cosas tienen que ser hechas de manera radical como yo diga, esa necesidad de control extrema también, esos son señales también de que hay una herida paterna o hubo algún trauma con la figura paterna. Y ahí se crea un arquetipo de mujer, que no es que estamos etiquetando, pero sí estamos viendo que hay rasgos de personalidad que nos denotan que la parte masculina o esa parte aguerrida está magnificada. ¿Por qué? Porque esa mujer que estuvo desprotegida como niña o que no tuvo ese sostén o esa confianza de la figura paterna, tuvo que constituirse entonces en su propia protección, como una forma de sobrevivir. Ella como una ser forma, su propia coraza. Ella ser su propio padre, como inconscientemente, o sea, ser su protección y decir no confío en nadie, no puedo confiar en nadie. Y se torna en esa mujer que en las relaciones también podemos ver que en sus relaciones hay mucho control, hay mucho dominio, también puede haber abuso que se transmite. Y por otro lado está la personalidad que es el extremo, que es la mujer que es muy sumisa, muy dependiente, una mujer que tiene esa dependencia emocional muy marcada, sobre todo en su pareja, que no puede estar, no tiene ese sentido del yo. En el otro extremo también, pero en este extremo está esa inseguridad de quién soy yo y que la otra persona define quién soy yo. Wow. O los demás definen quién soy yo. Porque no me veo a mí misma, porque ese espejo que es la figura paterna
estamos hablando de la figura paterna, pero también incluimos la materna, no estuvo, entonces no pude verme a mí misma. Entonces dependo del hombre, en este caso de la figura masculina, para yo ser valiosa, para sentirme valiosa, para sentirme comprendida, para sentirme amada. Y crea ese extremo también, esa personalidad que es todo lo contrario a la primera que describí anteriormente. Sí, sí, sí. Otra parte es, podemos verla manifestada, la herida paterna, en las relaciones. Generalmente se crean vínculos de tipo ansioso, donde hay mucha, como habíamos hablado, mucha codependencia, puede haber patrones de abuso constantes, muy persistentes, y mucha ausencia emocional, donde se repite la misma historia que viví cuando era adolescente, cuando era niña, en relación a la figura paterna. Y también, también esos patrones de obsesividad. Puede haber patrones de obsesividad en la parte conductual, de adicción, donde no necesariamente adicción a las drogas, puedo estar adicta a comprar muchas cosas o a tener muchas cosas, a manera de llenar ese vacío. Se manifiesta de esa manera. Y en las relaciones también, no a nivel de pareja, sino con los hijos. Puede haber o mucha sobreprotección, o se puede manifestar en una desconexión. Claro, rechazo. Un rechazo y un abuso pudiera ser también, pero sobre todo lo que puedo observar es mucha desconexión o como que hay una pared entre tú y tu hija o entre tú y el hijo por el vacío inmenso que representó la herida paterna. Entonces se manifiesta en todos los ámbitos esta herida. Como ustedes ven, este programa no es solamente para nosotras las mujeres. Quiero que comparte esto que estamos haciendo ahora mismo o al terminar la transmisión del día de hoy, porque creo que mientras más entendamos y conozcamos la importancia de nuestros padres, porque no solamente es de nuestro papá, sino también de nuestra mamá, cuánto deberíamos nosotros preocuparnos y trabajar en esto con nuestros hijos. Porque es un legado que le estamos dejando para toda la vida. Entonces, ¿estamos siendo intencionales nosotros al criar a nuestros hijos? ¿Nos estamos dando cuenta de las cosas que estamos haciendo que pueden marcar su vida para siempre? Esto es algo importante, es algo urgente, especialmente yo creo que en esta generación. Venía yo escuchando antes de llegar aquí para estar contigo de de la generación que le llamaban la generación X, ¿no? De los que nacimos entre los 1965 a 1975. Y cómo llegábamos a casas vacías. Y es verdad. O sea, ¿dónde estaba mamá y papá? Después nosotros, cuando nosotros crecimos y tuvimos hijos, entonces éramos todo lo contrario. No queríamos, o sea, los abrumábamos, ¿no? A nuestros hijos con nuestra presencia. Pero, o sea, ¿qué estamos haciendo como padres para balancear y darle a nuestros hijos no solamente ropa, zapato, comida, diversión, sino algo más que les va a durar para toda la vida? Y quisiera, siguiendo en este tema, estas heridas las podemos transferir de nosotros a nuestros hijos, a generaciones. Y ahí está el tema profundo y el impacto de este tema, porque es una herida transgeneracional. Decimos transgeneracional porque se transmite de una generación a otra. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, puede ser que, digamos, en tu historia, tu padre sí estuvo presente, sí fue un padre presente, jugó el rol, pero en la generación anterior, tu abuelo o tu bisabuelo, puede ser que haya una experiencia que fracturó la confianza o hirió a la figura materna o la figura paterna. Entonces, de manera inconsciente y de manera emocional, se transmite esa herida paterna, esa historia se transmite. ¿Y de qué manera se transmite? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo podemos identificar? Hay tres maneras importantes y hay diferentes maneras, pero las más importantes es a través de las emociones, esos patrones emocionales. Por ejemplo, cuando hay una herida
paterna, como bien lo hemos hablado, se crea ese dolor y esa acumulación de ira, de rencor, de tristeza interna, que a veces la misma mujer no identifica de dónde viene, pero cuando entonces estamos en conexión con un hijo o con la pareja misma, toda esa ira y todo ese rencor, todo ese odio acumulado o ese sentido de vacío, de rechazo, lo vamos entonces a transmitir de manera inconsciente al hijo. Al hijo. En este caso, de manera transgeneracional, al hijo o a la hija. Y emocionalmente podemos ver cómo entonces se va transmitiendo a nivel emocional, o sea, a través de esas emociones y reacciones emocionales en diferentes situaciones específicas que detonan nuestra herida paterna. Cómo también se transmite a través de imágenes psicológicas. ¿A qué me refiero de imágenes? O sea, nosotros como seres humanos, en nuestro cerebro, en nuestra neuropsicología, entendemos, internalizamos las figuras relacionales con imágenes. O sea, la imagen que me creo, por ejemplo, de Ivette. Si Ivette fuera mi mamá, tengo una imagen que yo construyo de Ivette de acuerdo a la experiencia que tuve con ella, ya sea que estuviera presente o ausente. Entonces, ¿qué sucede cuando se transmite de forma generacional? Esa imagen que tuve de mi papá, ya sea que sea una imagen muy negativa o una imagen idealizada, la transmito a mi hijo o a mi hija. ¿De qué manera la transmito? Los hombres no sirven. No puedes confiar en nadie. Tienes que valerte por ti misma. O sea, no puedes confiar en ningún hombre, te van a hacer daño. O de manera directa, tu papá no servía o tu abuelo no sirvió. Entonces, ahí se va internalizando. El hijo va creando una imagen negativa. O lo contrario, una imagen idealizada. Mi papá fue lo mejor del mundo y de eso podemos hablar más en detalle. O sea, una imagen idealizada es una imagen que se enfoca solo en lo positivo de la figura paterna. Entonces ponemos al hombre en un pedestal y transmitimos esa parte también, transmitimos esa imagen idealizada y la hija entonces... Buscando un novio que sea igual que el padre, o sea, o esa cosa tan grande, y de padre ninguno sirve, ninguna persona que está alrededor mío sirve, porque no llegan al estándar nivel. Al nivel. Eso es tan malo como cuando decir tu padre no sirve. O sea, ¿qué cosa, no? Los extremos siempre hacen mucho daño. Exactamente. Mucho daño. Y ahí es que vemos que inconscientemente escogemos, vamos repitiendo ese mismo patrón. O sea, idealizamos al hombre que conocemos, lo idealizamos, no vemos la realidad de esa persona, no nos enfocamos en lo positivo. De acuerdo a la ausencia que tuve de mi padre, lo idealizo. O de acuerdo a lo que mi mamá me decía de su papá, o de mi papá mismo, esa transmisión de imágenes va persistiendo. A través de ese espejo voy mirando a los hombres. Y de manera inconsciente, o a las personas, pero en este caso a los hombres, de manera inconsciente voy creando relaciones que se parecen mucho y se repite el patrón que mi mamá y mi papá tuvieron o que mi papá ausente tuvo incluso, y se va repitiendo ese patrón. Wow, sí, eso es tremendo. Quería preguntarte algo más. ¿Se pueden sanar estas heridas? ¿Se pueden sanar? Porque son difíciles, y pasa el tiempo. Es algo que, como dicen, no sé si es una frase, creo que es americana, echamos el polvo preferimos echar el polvo debajo de la alfombra, sí, que sacarlo a la luz. Y hablemos esto, aunque es difícil, hablemos esto, es necesario. Es muy importante. El proceso de sanar es un proceso de toda la vida y sí es posible sanar. Yo soy testigo de que sí es posible sanar. Y el primer paso para sanar es poder reconocer y conectar conmigo mismo. Es un proceso interno, un proceso donde me va a requerir que yo me mire a mí misma, que pueda, introspectivo, pueda ir hacia adentro de mí misma, pueda ir hacia mis raíces, mi historia, pueda conectar hasta con mi propio cuerpo, al ver, o sea, de dónde viene el dolor, cómo lo siento en mi propio cuerpo.
Y entonces esto nos va a dar lugar a poder reconocer que sí tengo una herida y cómo esa herida se conecta con la figura paterna o la herida paterna. Y de ahí dar el paso, y es un proceso que va por diferentes etapas. A nivel de la psicología hemos estudiado cómo el sanar los traumas en general, pero en específico cómo sanar la herida paterna. Es un proceso de 3 etapas. Primero está la etapa de la estabilidad y seguridad interna, o sea, poder crear un vínculo interno con esas partes de mí, de mi ser, que han sido heridas, que cargan con la herida. Y usamos un término que es el de la niña interna o la adolescente interna, o sea, cuando vemos, y no con esto me refiero que tenemos diferentes personalidades, claro, sino entendiendo que cuando tenemos un trauma, cualquier trauma, pero en este caso un trauma de apego, es como que nos fragmentamos internamente. Es por eso que vemos muchas mujeres que decimos, pero es muy inmadura, pareciera como si fuera una niña, o en su forma de actuar o en diferentes escenarios actúa como una adolescente. Pero ahí es que vemos cómo entonces está el adolescente en mí. El adolescente está muy viva en mí. Y esto me indica que hubo un trauma durante esa etapa de mi vida. Entonces, el primer proceso es poder conectar con esa niña interna, esa adolescente interna, y crear un ambiente interno de seguridad y de calma. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la meditación, a través de algunos ejercicios somáticos, de poder abrazarme a mí misma, de poder llorar, de poder crear ese ambiente de empatía, permitir que el yo adulto conecte con la niña interna, con la adolescente interna que está llorando por su herida paterna. Y poder entonces, hay diferentes ejercicios que incluyo en el libro, crear ese lugar seguro que tanto he necesitado desde niña, cuando fui abusada, cuando fui abandonada, irme mentalmente a y crear lugares y espacios también externamente que puedan comunicarme esa seguridad. Entonces ya cuando creamos esa plataforma de seguridad y calma interna, porque hay toda una vorágine de dolor, de ira, de enojo, de tristeza, estamos entonces creando ese ambiente seguro internamente, o sea, con nosotras mismas, vamos a estar preparadas para la siguiente etapa. Y todo esto no es que necesariamente tenemos que hacerlo solas. En esta primera etapa sería muy importante conectar con una figura de confianza, con la cual podamos sentirnos seguras también, podamos hablar, podamos procesar y podemos reconocer la herida que nos ha estado marcando. Entonces ahí, y en este caso también la terapia sería muy importante, claro, o sea, el acompañamiento de un psicólogo especializado en traumas o en duelo que pueda guiarte en esta primera etapa. Luego en la segunda etapa, algo muy importante también para poder sanar profundamente es poder procesar los recuerdos de abandono, los recuerdos de abuso, los recuerdos, esas memorias traumáticas que han tomado control de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones de manera inconsciente y que se van proyectando, poder identificar a través de la terapia cuáles son esas memorias traumáticas y poder procesarlas. Y entonces en procesar estos recuerdos vamos a pasar por un proceso de duelo. Vamos a ir como una herida que se abre y va sangrando. Es importante este trabajo en la segunda etapa de poder abrir la herida a través de procesar los recuerdos, y ahí tenemos todo un tipo de terapia que se llama la terapia de reprocesamiento de recuerdos por movimientos oculares. Es un tipo de terapia que se encarga de procesar los recuerdos con el enfoque de poder sanar. Y esto nos ayuda a poder internamente sacar todo ese dolor, por procesarlo y liberar toda esa carga emocional que hemos llevado por años. Esa liberación entonces nos va a permitir conectar entonces, ir a la tercera etapa, que es la etapa de conexión ya con nosotras mismas, y también de poder perdonar y exonerar a la figura paterna, que en muchos casos, esta parte va a ser muy importante, porque no se trata solo de sentirme segura, de poder desahogarme, de poder procesar el dolor. También tenemos que ir a la parte de poder reconciliarnos. Y con esto no significa que perdonar significa olvidar o vamos a olvidar o eliminar lo que sucedió.
no vamos a olvidar lo que sucedió, sino que vamos a entrar en un proceso de poder entender, exacto, poder humanizar a la figura paterna. Ir donde hacia duela su historia. menos, donde ya no los recuerde tan a menudo Exacto. como los recordaba antes. Exactamente. Y entender que nuestros padres también estaban pasando por una situación Exacto. difícil. Exacto. Porque quizás repitieron, como hablábamos ahorita, el patrón de lo que pasaron con sus papás Exacto. en nosotros sin quererlo. Y mi papá quizás lo vivió de su papá, ¿no? Exacto. Mi bisabuelo, y así como hablábamos ahorita con las generaciones. Pero es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario poder cambiar los lentes, Ujú. que no significa que sea fácil, o sea, va a tomar tiempo. Poder cambiar los lentes del dolor y poder usar esos lentes de la empatía, ¿verdad? Y que muchas veces no vamos a tener acceso a la figura paterna, o sea, puede ser que haya muerto o que no podamos hablar con él, pero podemos hacer ese ejercicio a través de la imaginación o hasta la misma espiritualidad del espíritu, o sea, permitir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuál fue la historia que marcó a mi papá. Incluso imaginarlo como ese niño herido, que es ese niño que fue también marcado, y de esa manera poder exonerarlo. Exonerarlo significa entender, aceptar que no tuvo la capacidad ni tiene la capacidad para suplir las necesidades que tenía. Porque él también está tan herido como estamos nosotras. Exactamente. Tan herido, aún hasta más herido que lo que estamos nosotras. Yo le doy gracias a Dios porque la fe nos sostiene en ese momento, en esos momentos tan difíciles. Y eso es una parte muy importante para sanar. No quiero dejar de mencionar Claro. que es la parte central, la fe y la espiritualidad. Poder entonces poder reconocer a Dios como nuestra verdadera figura paterna. Ahí es la parte, ya digamos que la verdadera sanidad viene de poder aceptar a Dios y ver esa imagen de Dios reflejada en nosotros y cómo Dios nos ve a nosotras y el valor que tenemos y poder conectar, recibir de Dios ese abrazo, esa aprobación, esa aceptación, esa firmeza, esa valentía, esa protección que tanto hemos necesitado de nuestra figura paterna. Entonces dejarnos adoptar por Dios. Amén. Y tener esa conexión constante con Dios es una parte muy importante en este proceso de sanar. Y que si en algún momento vimos a Dios como nuestro Padre, en el sentido de que Dios no me busca, a Él yo no le intereso, el Señor se olvidó de mí, le contesta a otros y a mí no. Empezamos nosotras también a sentir, a transferir, a proyectar la situación de nuestro Padre terrenal con nuestro Padre eternal. Yo te pido que tú le des una oportunidad al Señor, que te muestre de verdad qué clase de Padre es Él. Exacto. Déjalo que te abrace, que se acerque a ti, que haga algo por ti. No quieras tú marcarlo como has marcado a tu Padre terrenal, ¿verdad? Porque Él es el fundador, el creador, el redentor, el salvador. Él es todo. Exacto. Y con quien podemos contar realmente es con Él. Me alegro tanto de haber tenido esta conversación tan profunda contigo y quiero promocionar y quiero que ustedes tengan la oportunidad de saber acerca del libro de lo que hemos estado hablando. Sanar la herida paterna por Rosy Mesa. Por Rosy Mesa, lo puedes conseguir en Amazon. Quisiera que vas a ver ahora aquí en la información. Ella está en la clínica de Healing Therapy and Consultation. Su teléfono es el 516-531-3821. Si eres hombre, si eres mujer, si eres papá, si eres mamá, si eres hijo, tío, sobrino, no importa qué. Y te has dado cuenta a través de esta conversación con Rosy que hay cosas que necesitas sanar, que necesitas reinventar en tu vida, porque fueron
heridas que todavía están ahí y hasta a veces florecen y no sabes por qué, tú busques ayuda, porque hay mucha ayuda. Hay mucha ayuda. Rosy está aquí para ayudarnos. En su libro ella nos mencionó, ¿verdad? Háblanos un poquito acerca de ejercicios que tienes, historias. Cuéntanos un poquito del libro. El libro es un viaje, lo defino así, es un viaje de introspección, donde la primera parte es la teoría sobre la herida paterna, la figura paterna. Y en el libro podemos ver en los capítulos que están divididos de manera que podemos ver cuáles son las etapas para sanar que expliqué anteriormente. Y también tenemos, en el libro tenemos ejercicios terapéuticos prácticos integrados, fantástico, donde por ejemplo nos guía por ejemplo a hacer ejercicios con la niña interna, ¿verdad? Ejercicios de meditación, ejercicios para procesar los recuerdos del trauma de la herida paterna. El libro te va guiando para procesar esos recuerdos. Ejercicios prácticos como escribir una carta de dolor a la figura paterna o una carta de perdón a la figura paterna. Hay preguntas también de reflexión que nos ayudan a identificar y analizar nuestra herida paterna y cómo nos afecta y cómo podemos ir liberando ese dolor. Y también hay un cuaderno de trabajo en la parte de atrás, o sea que está dedicado solo a ejercicios. Es como que fuera un acompañante, ¿verdad? Si estamos yendo a terapia o si no estamos yendo a terapia, es una manera que podemos hacer nuestro propio proceso y no sustituye la terapia, pero sí refuerza lo que hablamos y trabajamos en la terapia. Por lo menos es un comienzo. Exacto, es un comienzo. Es un comienzo, dar ese paso, darnos cuenta de que necesitamos sanar. Aquí abrí y me encantó, está en la página 216. Dice: la carta de perdón a tu figura paterna cuando estés lista y hayas procesado el dolor de la herida paterna. Entonces, en un espacio seguro, siéntate y escríbele una carta. Y aquí Rosy nos puso más o menos lo que una carta de perdón a papá puede decir. Quiero decirte que por mucho tiempo me he sentido, y así continúas, la ausencia de ti me ha causado, al pensar en tu historia siento, ahora que he empezado a entender que te exonero por tal o cual cosa, te exonero y te libero por esto, te perdono por tanto, te perdono por esto otro, te perdono y por último te doy permiso a. Y después dice sinceramente y ahí pones tu nombre. Solamente quiero decirte que vale la pena. Y durante este mes de junio quiero animarte a que busques cómo sanar esa herida paterna, porque eso va a traer mucho significado a tu vida, va a traer paz y va a ayudarte a continuar adelante en el propósito que Dios tiene para ti y para tu familia. Que tengan un mes de junio hermoso. Gracias una vez más, Rosy, a ustedes por estar aquí con nosotros. Y nos vemos la próxima semana aquí en tu canal Mira y Vive. Suscríbete, dale a la campanita y ven a Esencia de Mujer todos los jueves a las 8 de la noche. Bye, bye. Bye, bye. En Jesús.